te voy a decir algo que te va a animar muchísimo y que va a hacer que sigas adelante. ¿Quieres saber qué es? ¿Qué? Tu papá y yo volvimos. Para que entiendas que en esta vida nada es definitivo. Eso sí, si quieres que te chismee, me tienes que prometer que vas a ir a la terapia, ¿ok? No, eso es chantaje y además no quiero que me mientas, ¿eh? No, es más, te lo voy a contar porque mi felicidad te va a contagiar. Tu papá y yo estamos empezando una nueva vida. Y no sé, pero algo me dice que todo va a ser mucho mejor que antes. ¿Y por qué estás tan segura? Porque tu papá y yo pasamos la noche juntos en nuestra recámara. Hola, chicas. Hola. ¿Cómo están? Buen día. Espero que hayan llegado con toda la actitud y toda la energía para trabajar, ¿eh? Sí, oye, te ves muy bien. ¿Qué te hiciste? ¿Vienes con todo hoy, Ele? Bueno, eso pasa cuando las cosas las haces con amor. Venga. Elena, tienes una llamada, don Ramiro. Ah, voy. Hola, pastelera. ¿Anoche te quedaste con Beto? ¿Cómo te fue? El que cayó, Torre. No creo que haya sido la gran noche, ¿verdad? Porque, pues, una noche antes estuvo conmigo. Raro, ¿no? Viviana, ya deja de andar platicando y vete a cambiar, por favor. Ay, tú no eres nadie para darme órdenes. Aquí sí. Y si no te gusta, sabes perfectamente dónde está la puerta. Así que, órale, a cambiarse. Foto. Tómanos una foto. Sácales una foto. A ver. Carlitos, dile a esta bola de flojos que se pongan a trabajar, que dejen de estar papando moscas. Espérame, don Leo, no lo conviertas en un tirano como tú. Ah, bueno, pues mientras más rápido aprenda, mejor, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor porque en vez de estar ahí diciendo que nos pongamos a trabajar, no nos sacamos una foto todos. Órale, pues. Una selfie. Aquí con el niño. Ahora, Selfie. Saquemos una foto Órale. todos. Así. A ver, ahí va. Foto. Ahí está. Espérense, aguanten. Otra. ¡Ey! Shh. Es la patrona. ¿Hola? ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo están? ¿Cómo está Carlitos? ¿No está muy molesto? Ay, acuérdate que no puede salir de la casa, ¿eh? Porque tiene gripa. No te preocupes. Fíjate que está en un lugar bien calientito, así que no pasa nada. Ok, oye, ¿y sabes qué? Tiene que dormir más o menos como a las 12 del día. Porque si no duerme, ya no come, se pone mal, así, bueno, todo un lío. Sí, de hecho en eso estaba. Ya se estaba quedando dormido. Ok, bueno, ay, perdóname que te estoy hablando tanto, pero soy un poco aprensiva. Ya sé que está en buenas manos. Ya no te voy a hablar tanto. Les hablo al ratito, ¿ok? Vale. Y si tú supieras lo mucho que te amo y que me encantaría que estuviéramos los tres juntos. Ay, mamita, lo logré. Mamita, lo logré. Al fin se acabó la pesadilla. La artesana esa de Quinta jamás me va a quitar a Antonio. Antonio y yo volvimos, mamá. Te voy a platicar. Es que anoche se quedó en el despacho. Yo lo fui a ver y estaba gritando porque, ya sabes, tenía una de esas pesadillas que tenía cada rato y lo desperté y pues una cosa llevó a la otra. O sea, sí me aproveché porque estaba muy débil y lo besé, mamá. Pero eso no significa que hayan vuelto. No, bueno, pero lo que pasó después sí. Dormimos juntos como antes, mamá, y fue increíble porque sentí que me necesitaba como nunca antes lo había hecho. Lo entiendo, porque están viviendo momentos muy duros. Es natural que se necesiten, hija. Pero la necesidad no es amor, ¿eh? Ay, mamá, tú siempre de aguafiestas. O sea, parece que no te alegra la noticia. Estoy regresando con mi marido. La pregunta es si está dispuesta a no repetir los errores del pasado y ser una buena esposa para Antonio. Yo siempre lo he sido. Siempre he sido la esposa perfecta. ¿Eh? Yo nunca le fallé. A ver, Catalina, a mí no me puedes engañar. Sé perfectamente bien que tuviste un amorío con el doctor Mauricio Lozada. ¿De dónde diablos sacas semejante estupidez? O sea, ¿de dónde te sale esa idea? Cuando supe que te entendías con tu cirujano, traté de advertirte que ibas a perder a Antonio. Y lo confirmé cuando te vi con él en el hospital. Todo el mundo estábamos sufriendo por Javi. ¿Y tú? Con tu amante. Ese día entendí que fuiste tú quien destruyó tu matrimonio. Mamita, Antonio nunca supo nada de esto. Te lo pido por favor, mamita, ¿sí? Tal vez no, hija. Pero vivió con una mujer que soñaba con otro hombre. Ojalá no vuelvas a fallarle, porque esta puede ser tu última oportunidad.
Ya sé, no le eché tantas ganas, pero hay días en los que me fastidio, pero mañana le echo más ganas. Irene. Hola. ¿Has podido hablar con Javier? Es que ayer le hablé y no quiso hablar conmigo. Pues no sé, Sarita, a lo mejor no se encontraba bien, pero llámalo de nuevo, que no quiero que esté solo, anda. Bueno, pues le mando otro mensaje. ¿Qué te pasa, novio? ¿Por qué no viniste? Ya no voy a volver a la terapia. Irene dice que no va a volver. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo van? Muy bien, don Leo. ¿Y mi chamaco? No, yo no lo tengo. Creí que estaba contigo. ¿Cómo que estaba conmigo? No, yo lo dejé ahí con ustedes cuando estaban jugando con él con los canales. No, lo dejamos sentado junto a ti. ¿Pero por qué no me avisaron? Yo no sabía que él estaba acá. Bueno, cálmate, ahorita lo buscamos. ¿Cómo que cálmate? ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Usted no vieron a mi chamaco por ninguna parte? ¿No? ¡Carlitos! ¡Carlitos! Hola, señor Antonio. Hola, ¿nos conocemos? Elton. Ahí está Madonna. Ah. Pásale. Gracias, Elton. Madonna. Buenos días, Madonna. Hola. ¿Puedo hablar contigo? Elton, ¿por qué no subes a ver cómo está mi jefa? Mi mamá ni siquiera está... No soy tonto. Si quieres hablar a solas con el papá de Javier, nada más dime. Tienes razón. ¿Me das chance de hablar a solas con el señor Antonio? Sí. ¿Le puedo mandar saludos a Javier de mi parte? Lo demás se lo digo yo cuando lo vea en persona. Sí, claro. Adiós. Madonna, sé que tú y Javi ya no se ven. Está pasando una situación muy difícil y solo tú puedes ayudarlo. ¿Qué pasa con Javi? Javi no volverá a caminar. ¡Eso! Listo. ¿Les puedo tomar una yo a ustedes? Sí, claro que sí. A ver. Pero quítate los lentes. Ah, es cierto. Elvis, ¿le puedes dar un beso a mi mamá? ¿Un beso para qué? Digo, a ver, trajimos a la niña para cumplir un sueño. Digo, qué mal tiene que le cumplamos otro, ¿no? ¿No? A ver. ¡Espérate! ¡Eso no se vale! ¡Eso es trampa! ¿Qué trampa? Elvis le dio un beso a mi mamá. Elvis y mi mamá ya son novios. Mira, hasta parece que la tengo entrenada, ¿eh? No, es un manipulador, eso no se hace. Deja estar usando la niña para eso no está bien. ¿Qué onda, gatita? Me sacas de onda. ¿Me puedes llamar de todo menos manipulador de niños? Ok, la verdad me ofendes. Es una fantasía del sol, aunque no te guste, pues... La neta es que es igualita a la mía. Ya está bien. Ya, que no se repita. No es justo ilusionarla con algo que no es cierto. Ah, ok. Digo, es verdad que no eres mi novia, pero ¿tú qué sabes lo que pueda pasar mañana? ¿Que eres adivina o qué? No, pero me conozco y no creo que cometa el mismo error. Ok. Digo, en eso estamos de acuerdo. Los errores nos enseñan a que la próxima vez no la volvamos a regar, ¿ya? ¿Javi ya lo sabe? Sí. Está hundido en depresión. Por eso se me ocurrió venir a verte. Yo creo que si tú vas, hablas con él, no sé, le dices algo... Perdón, señor, pero entre Javi y yo ya no hay nada. Y la última vez me pidió que no lo buscara más. Sí, ya lo sé. No olvido que Javier recobró la conciencia gracias a ti, Madonna. Vamos, ya sé, es egoísta de mi parte, pero cualquier padre en mi lugar haría lo mismo. Tú eres muy importante para él, y él para mí. Ya no, señor. Ahora hay una persona más importante en su vida. No sé, tal vez sea ella la que pueda hacer más por él. Sarita, vamos, sí, ella le ha hecho mucho bien, pero lo que tuvo contigo fue distinto. Lo marcó para siempre. A mí también. Ya nada es igual sin Javi, pero pues intento seguir adelante. Tal vez este es el mensaje que Javier necesita. Por favor, te lo pido, te lo suplico, Madonna. Por el amor que alguna vez se tuvieron, por favor, ve a ver a mi hijo. Ya puedes dejar tu frivolidad y puedes atender las mesas, por favor, ponte a trabajar. ¿Qué pasa? No agarres mis cosas. ¿Te volviste loca? No, me volví tu jefa. Así que, por favor, ahorita me vas a acompañar. Órale. No me toques. Hola, ¿cómo están? Bueno, les presento a nuestra mesera estrella, Viviana Solano. Así que ella los va a atender como reyes el día de hoy. Disfruten mucho.
disculpen a la encargada que es nueva y que se ve le queda muy grande el cargo. ¿Qué van a querer tomar? A ver, métela ahí, güey. Si me permites, eso estoy haciendo. Y que salga por el hoyito para que se vea, güey. Ahí está. A ver. Está, güey. A la derecha, güey. A la derecha, güey. A la derecha, güey. Esa es la derecha. A mi derecha, güey. No, pues dime que para tu derecha, güey. Pues, ¿dónde estoy viendo yo, güey? No, bueno, pues ya, decídete arriba, abajo, derecha. ¿Y dónde? Donde nos cache el primo, mira. Nos vamos a meter en un broncón con la tía que nos va a colgar de las patitas, compadre. No nos va a cachar, güey. Ya te dije que no, güey. Afortunadamente se quiso ir con la Julieta pues, de paseo hoy, güey. Ajá. Y ya lo tenemos ahí con eso bien vigiladito y ya está, güey. No, oye, y es que neta, güey, eso de meterse con la inquilina, pues no se hace, güey. compa, No se pero hace. mira, se la va a ver con la mera mera. Y ahora sí nos va a pagar todas las que nos debe. Ay, nomás que no se dé cuenta, güey, porque nos manda directito al infierno, güey. No se dé cuenta, pues ahí está bien oculto el... ¿Quién nos va a mandar directito al infierno? Vivi, las clientas de la mesa 9 están esperando su pedido. Ay, ¿se los puedes llevar tú, porfi? Es que estoy esperando café. Perdón. No te preocupes, ¿ok? No te preocupes. Tú vuelve a sacar el pedido. Ok. Yo me encargo de hablar con los clientes, ¿sí? El nuevo personal está súper. La cafetería está mejor que nunca. Amo los pasteles de Azucena. Hola, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, pero inmediatamente va a llegar su pedido, ¿ok? A ver, ¿qué te pasa? Esa mesa te corresponde atenderla a ti. ¿Qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo ahí con tu celular. Mira, ¿sabes qué, Cenicienta? Ahora te vas a encargar de limpiar todo este desastre. ¿Me entendiste? Por. Pues no, güey. ¿Quién dijo infierno, güey? No, güey. Si nadie está hablando de infierno, güey. No, Dios no bendiga el infierno, no. Ni de Elvis, no estábamos hablando de nada de eso, güey. Porque yo escuché clarito que dijeron, si el primo nos descubre, nos va a mandar directito al infierno. No. No, sí, no. Es de que. De otro mira, infierno, güey. mi tía, güey, que pasa a ser tu mamá, güey. Es la hermana de nuestra mamá, Ajá, güey. y también la mamá del Elvis, güey. Pues nos pidió, güey, que veníamos a arreglar algo aquí en el cuarto. Ajá. Pero pues ya sabes cómo es tu carnal, Sí, que güey, bien todo. piques. Y Sí, güey, se güey. meten a mi cuarto cuando no estoy, güey. Y no, meramente fue por eso Sí, güey. el por comentario, eso, güey. ¿Qué arreglaron? Un corto. Sí, un corcho, güey. Pues, sí, un corto en el corcho, pero mira ya. Ahí te quedó, no me le güey, faltaba que ya, apretar. Ya está. Ya quedó. Tenía un cortocircuito, güey. el Sí, corcho, güey. No, pero ya se ve bien, ¿no? Nada más Nomás, ya aguanta y todo. pues, Sí, güey, nada más con cuidado. No le vayas a pegar ahorita nada. Está como está fresco, güey. sensible, güey. Está Ey, como güey, aguas, sensible. aguas, pues, Con cuidado, güey, ahí te con el encargamos. corcho, Con el corcho, güey, agua. ¿Estás más tranquilo? Javi duerme, pero logré que almorzara. Le pedí a María que cocine chiles en nogada para la noche. Como le gustan tanto a Javi, bueno, quizás logremos que coma con nosotros. Gracias, Cata. No tienes nada que agradecer, mi amor. Soy tu mujer y junto con tus hijos soy la persona que más te ama en el mundo. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas